La Federación Uruguaya de Magisterio cuestiona que hay 1.187 grupos de primaria con más de 30 alumnos. La secretaria general de la FUM, Elvia Pereira, reclama que se optimicen recursos. Cuando la Dirección General de Educación Inicial y Primaria habla de 9 grupos con más de 36 alumnos y en base al mismo documento que analiza la Federación, en la realidad de esta documentación dice que en verdad son 62 los grupos que tienen más de 36 alumnos, porque tanto la Federación Uruguaya de Magisterio como la Dirección General de Primaria es una sola a nivel país, por lo cual cuando se dan cifras, esas 9 correspondían a Montevideo. Nosotros además queremos hacer como precisión que en esta documentación se desprende claramente que casi 1.200 escuelas del país, grupos de escuelas del país, tienen más de 30 alumnos. Hacíamos planteos concretos a la administración, diciéndole está bien, ¿por qué no pensar en figuras de cargos de maestros que atiendan los grupos en lo que dimos en llamar duplas pedagógicas? 2 maestros atendiendo una clase. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños que están en esa circunstancia de superpoblación de grupos tuviesen la posibilidad de tener un maestro cercano a él. Se nos escuchó. Hicimos planteos de maestro más maestro, hicimos planteos de cargos para asistentes técnicos en primera infancia, porque esa cifra que les mencionaba solamente es educación común, porque la cifra de educación inicial es casi el 50% que tiene grupos numerosos en educación inicial. Y la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, respondió al reclamo del sindicato y dijo que la línea de actuación no va a cambiar y que están trabajando con los grupos que tienen más de 35 alumnos. En lo que tiene que ver con la cantidad de cargos y demás. En esa conferencia también se hizo referencia a la cantidad de grupos que existían con, de 30 niños y más, y dijimos que se iba a poner foco en los 9 grupos que existían, con más de 36 alumnos, que esa era la prioridad. En esos grupos se está trabajando con las herramientas que se dispusieron ese día en la conferencia, que dijimos que iban a ser a partir de desdoblamientos de grupos en algunos casos y en otros casos con duplas de maestros. La inspección técnica junto con las inspectoras de zona están tomando las decisiones en ese sentido y estamos trabajando como dijimos que lo íbamos a hacer en aquella conferencia. Geográficamente la superpoblación, ¿dónde se registra más? ¿En Montevideo? ¿En el resto del país? ¿Cómo es la situación? Bueno, también fue informado en esa conferencia que tenemos una situación de 2 características. Uno, lo que tiene que ver con los centros de tiempo completo, que son los más requeridos por las familias y sobre todo en algunas zonas que según lo que explicaba la inspectora técnica de primaria tiene que ver con la zona de Canelones en la costa, en donde hubo un gran crecimiento poblacional en los últimos tiempos y allí es donde tenemos los grupos con mayor población.